¿Qué tal amigos de YouTube? El video de hoy es para hablarles sobre uno de los nuevos recursos que ha implementado YouTube para la creación, para el perfeccionamiento y para mejorar todos nuestros canales. Se trata de introducir al final de nuestros videos lo que llamamos las outro, o sea, esos pequeños espacios, esas pequeñas casillas que permiten al espectador mirar la promoción de los nuevos videos. Vamos a mirar en qué consiste y cómo se utilizaría. Voy a elegir uno de mis videos más antiguos en los cuales no aparecían las outro, no aparecía esa promoción de mi canal y de mis videos al final de este. Entonces simplemente nos metemos acá por donde decimos editar la información, nos venimos aquí arriba donde dice pantalla final y anotaciones. Esto es lo nuevo que nos está incorporando YouTube. Pantalla final y anotaciones, voy a dar clic allí y él nos muestra una vista previa de los últimos segundos del video. Normalmente los últimos 30 segundos del video, ahí es donde nos va a introducir esa plantilla o esa outro. Podemos hacerlo de varias formas. Hay una plantilla general que nos ofrece YouTube, simplemente acá le vamos a dar agregar elemento y acá podemos escoger qué queremos agregar, si un video o una lista de reproducción. Voy a dar clic en la primera para que la vamos mirando. En esta primera nos permite subir el video más reciente, o sea, damos clic allí y nos permite que el video que aparece promocionando sea lo último que hayamos subido. Damos a dar crear elemento y aquí nos crea esta casilla, la cual yo puedo, esta ventanita, la cual yo la puedo ubicar en cualquier sector de la pantalla donde quiera. Voy a darle de nuevo a agregar elemento y esta vez voy a escoger la segunda opción. Dice lo mejor para el espectador. Dice permitir que YouTube seleccione un video de tu canal según las características del espectador. Este se hace más bien aleatorio, ya YouTube es el que determina cuál es el video que más prefieren los espectadores de este tipo de temática. O sea, esto va a ser aleatorio, ya eso lo selecciona YouTube. Voy a darle crear elemento y este lo voy a ubicar, voy a ubicarlo acá. Voy a agregar otro elemento y esta vez voy a seleccionar una lista de reproducción de acuerdo al tema que yo esté trabajando. En este caso pues voy a relacionarlo más como con la lista de reproducción de este video y la voy a poner por acá. Voy a agregar un último elemento que tiene que ver con un espacio para que se suscriban al canal. Entonces voy a darle crear y él nos trae el icono, el logo que representa el canal. Lo voy a poner por este ladito. Entonces acá voy a dejar el video más reciente, el que va a optimizar YouTube según la preferencia del espectador y una lista de reproducción, pero ustedes igualmente pueden escoger cualquiera de las opciones que aparecían allí. Nos permite entonces un máximo de 4, hay que distribuirlos bien en la pantalla para que, miren que si yo los dejo acá, de pronto no en una mejor distribución, él aparece en rojo, indicándome que los debo distribuir mejor dejando unos espacios. Esto va a aparecer al final, entonces nos vamos a ahorrar el trabajo de crear las outro que nos llevaban tanto tiempo, diseñarlas y crear los enlaces. Ya automáticamente están creados los enlaces. Antes de darle guardar, entonces podemos darle vista previa y mirar cómo va a quedar la reproducción de esos últimos segundos. Miren cómo carga los videos. En este caso pues coincidió que me cargó de las mismas temáticas, pero no siempre va a ser así. Bueno, una vez hayamos visto, nos haya mostrado la vista previa, ahí le daríamos guardar. Esa sería una forma de hacerlo, pero también tenemos la opción de decir utilizar plantilla. Aquí nos ofrece diferentes plantillas ubicando las posiciones. Entonces aquí hay una lista de plantillas, pueden escoger cualquiera de ellas. Si yo quiero que la distribución sea de X o de Y forma, una vez utilizada la plantilla, entonces ya simplemente hago lo mismo, agrego en cada una de ellas los enlaces que requiera, ya sea de video, ya sea de listas de reproducción. Bueno, esto era todo por este tutorial. Quería mostrarles entonces una de las nuevas innovaciones que trae YouTube. Nos vemos en nuestro próximo video.